crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarles en este martes 8 de septiembre. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México. Me da mucho gusto estar con ustedes. Seguimos adelante con los devocionales. Estamos en segundo de Crónicas, capítulo 25, para terminar el capítulo y terminar también con el reinado de Amasías, este rey que tuvo un discipulado, una entrega mediocre. Así hemos llamado a esta serie de devocionales, Venciendo la Mediocridad. Nos ha dicho el Señor lo siguiente: seamos discípulos y no solo creyentes, hagamos de la palabra nuestra guía, seamos apasionados y no asalariados, asegurémonos de no contaminarnos y seamos valientes, no bravucones. Fue el devocional de ayer, pero hoy tengo algo más que decir. Vivamos a plenitud. Tuve la tentación de llamar a este devocional Vivamos Más, aunque no sea por mucho tiempo, pero tal vez iba a estar confuso eso, pero lo voy a explicar de todas maneras la idea. Vivamos a plenitud. Se nos describe aquí el final del liderazgo de Amasías y dice así, versículos 25 al 28 de segundo de Crónicas 25. Dice: Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Después del fracaso en la guerra, después de que fue incluso tomado prisionero por el rey de Israel, seguramente lo liberó alguna cosa, pero le robó todo el oro, todas las cosas del templo, todas las cosas de su palacio. Pero muy interesante que casi en todos los reyes se nos dice, los demás hechos de Amasías, los primeros y postreros, en todos se nos dice eso, pero en este caso cobran mucho sentido para la enseñanza que quiero compartir, porque comienza diciéndonos que vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás. Digamos que el papá de Amasías y el rey de Israel eran tocayos, por eso aquí los nombres se confunden de repente. Pero se nos aclara que vivió más, y está bien, vivió más años que el rey que le había ganado en la guerra, pero eso no significa que vivió más. O sea, vivió más años, pero no vivió más, en el sentido de más, de plenitud, de integridad, de pasión, en ponerle a la vida, de bondad, de dejar huella. Por eso quiero que digamos esta enseñanza, vivamos a plenitud. Y tres cosas que decía al respecto. Más que con muchos años, con muchos logros espirituales. Vivamos a plenitud y más que con muchos años, con muchos logros espirituales. Ahora, sería lindo que usted y yo viviéramos saludablemente muchos años, ¿no? ¿A quién no le gustaría vivir? Yo no sé, 100 años. Bueno, creo que hay gente que no le gustaría vivir tantos años, pero hay gente que no le gustaría vivir. Pero la mayoría sí quisiéramos vivir, pues, mucho tiempo, ver a nuestros hijos casarse, tener nietos, ¿no? Ver bisnietos, ¿no? Sería genial, no solo nietos, sino bisnietos y tataranietos, eso sería genial. Y muy regularmente significa vivir mucho tiempo, salvo algunos que se casan muy jóvenes y sus hijos se les casan muy jóvenes y sus nietos se les casan muy jóvenes, tienen esa dicha, pero regularmente tiene que ver con vivir muchos años y con vivir saludablemente para tener plenitud, porque vivir esclavizado a una silla o algo así en ocasiones está más difícil, pero aquí la idea es esta: vivamos a plenitud, más que con muchos años, con muchos logros espirituales. Aquí vemos a Amasías incluso dándonos razón a usted y a mí para meditar en los fracasos, para meditar en la mediocridad, porque usted y yo hemos meditado en este capítulo que nos habla de la vida de Amasías acerca de cómo evitar o cómo vencer la mediocridad. Para eso nos dio material este individuo, para hablar de la mediocridad, porque él siguió al Señor, pero no de corazón, dice la Escritura, comenzó así diciéndonos el cronista. Por eso creo que debemos hacer algo que él no hizo, y deberíamos evitar algo que él hizo. Por eso digo, vivamos a plenitud. No en mediocridad, sino a plenitud. Más que con muchos años, con muchos logros espirituales. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, una segunda enseñanza sería esta: que nuestro progreso sea hacia arriba, nunca hacia abajo, ni que se detenga. Mire, es triste, pero dice,
Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron otras, lo mataron en Laquis. Desde el tiempo que Amasías se alejó del Señor, oiga, que nunca se diga eso de nosotros, que no existe en nuestra biografía un capítulo que diga, y cuando se apartó Gilberto, no, que nunca diga eso. Puede decir eso si no fuimos cristianos durante algún tiempo, porque venimos de una familia de inconversos, o sencillamente porque no nos hayamos convertido. Y se dice de nosotros, bueno, pero en tal fecha se convirtió, comenzó a seguir al Señor, que a partir de ahí no sean más que logros espirituales. Y luego se graduó en el Instituto Bíblico de la Iglesia, y luego se bautizó, y en la siguiente fecha alcanzó a otras personas para Cristo y dio testimonio de su fe, y que se diga de nosotros crecimiento, 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 que nunca se diga y cuando se apartó y cuando se regresó al mundo otra vez y cuando anduvo regándola tras otros, tras ídolos ajenos, bueno, tras ídolos, son ajenos siempre, porque cualquier ídolo es ajeno a nuestro Dios, ¿no es cierto? Así es que ídolos en el sentido general. Así que nunca se diga eso, que en nuestra biografía no exista un capítulo al respecto, sea que se escriba o no se escriba, estoy hablando metafóricamente. Entonces, vivamos a plenitud, más que con muchos años, con muchos logros espirituales. Que nuestro progreso sea hacia arriba, nunca apartándonos, nunca retrocediendo. Y en tercer lugar, que dejemos una huella digna de imitarse. Que dejemos una huella digna de imitarse. Este tipo dejó una huella digna de ser perseguida, pero para matarlo. O sea, comenzaron a conspirar contra él. Y mire qué curioso, ¿sabe a quién pusieron en su lugar? A su hijo, a un jovencito adolescente, a su hijo. O sea, la cosa no era solamente, no era un asunto, un atentado contra la dinastía davídica, ¿no? Ellos sí querían continuar con la dinastía de acuerdo a la palabra de Dios, que siempre reinaría un descendiente de David. Ellos no querían violar eso, querían seguir al Dios verdadero, pero como este era un idólatra y como hizo que el pueblo se apartara, conspiraron contra él para quitarlo y poner a su hijo. O sea, eso es muy curioso, ¿no? Porque sí querían continuar con el plan y con la dinastía, pero no con él, que se había apartado del Señor. Así es que sí dejó una huella, se fue a Laquis, pero siguieron la huella para matarlo, no para hacer bien, no para hacer cosas buenas. Ahora, por supuesto, cuando digo que dejó una huella, me refiero a que los perseguidores indagaron por dónde se había ido y fueron y lo mataron solamente por cuestiones de golpe de Estado, pues. Pero que dejemos una huella, usted y yo, digna de ser imitada, digna de ser seguida en el sentido de bondad, de fidelidad a Dios, de honorabilidad, de búsqueda de la palabra de Dios, de conocimiento del Señor. Esa debería ser nuestra vida. Recuerde que estos devocionales están dándonos razones o dándonos principios para vencer la mediocridad, así se llama la serie, la miniserie, venciendo la mediocridad. Y una manera pues de hacerlo es esta: vivamos a plenitud. Más que con muchos años, con muchos logros espirituales. Que nuestro progreso sea hacia arriba, hacia mejorar, hacia madurar, hacia crecer. Y que dejemos una huella digna de imitarse. Espero que esto sea útil para usted, hermano, y que usted y yo podamos ser los líderes que Dios quiere que seamos. Le deseo lo mejor. Nos vemos el día de mañana. Y recuerde que en nuestra congregación, allá en el Gran Foro, estamos llevando a cabo una estrategia de grabar testimonios acerca de lo que me ha dicho Dios, las cosas que ha afectado mi vida, en la palabra de Dios, las enseñanzas en esta campaña Misión Jesucristo. Espero que usted se tome un tiempo ahí cuando estamos desayunando entre culto y culto y vaya al estudio de grabaciones. Si no sabe dónde es, pregunte y le van a decir, y vaya por allá y dé un testimonio breve, no toma tiempo más que un minuto o dos. El video de su participación no va a durar ni siquiera un minuto, va a durar mucho menos. Usted va a grabar posiblemente un poquito más, pero luego lo editamos y hacemos un breve video de la frase o las frases o el testimonio más importante de usted. Pero vaya, ojalá que no deje de hacerlo, por favor, sería muy lindo. Hermano, le deseo lo mejor. Señor Santo, bendícenos, por favor, y haz de nosotros los líderes que tú necesitas para transformar este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermano. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.